emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Vulnerabilidad por lluvias en Aruba quedó demostrada durante este fin de semana. Pronto llegarán a los hogares las tarjetas de votación con las elecciones para lo que trata el 6 de diciembre. Detienen a delincuentes en Bogotá, quienes tenían cansados a los habitantes de ese sector. Biden y Trump acuerdan tener una transición pacífica. Una hija le dona su riñón a su papá. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos en este día de hoy, esperando que hayan tenido un excelente fin de semana y que se alisten para tener la mejor semana de todas. Empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con lo vulnerable que se convirtió este fin de semana para nuestra isla, después de los fuertes aguaceros que afectaron el viernes durante el día a nuestra isla. Inundaciones por toda la isla, casas afectadas, vehículos averiados. A continuación vamos a ver uno de los panoramas que se vivió durante este viernes, donde Aruba estuvo inundada. El pasado viernes en la isla empezamos a sentir que los relámpagos y los truenos estaban dando aviso a una situación bastante peculiar. A las 4 de la tarde empezó a llover poco a poco. Sin embargo, a las 5:30 de la tarde se abrieron los cielos, cayendo una gran cantidad de agua y afectando no solamente las vías de la isla, generando inundaciones, pero también muchos vehículos que no podían tener buena visibilidad y por eso quedaban estancados en huecos o también en andenes. Muchos vehículos allí también se vieron afectados, una situación en la cual inmediatamente las autoridades empezaron a tomar precaución, principalmente en las áreas de Norte, ese sector de los hoteles, pero también Playa, Pontón y distintos otros distritos de la isla se pudieron ver donde los vehículos estaban enfrentando problemas. El agua inundó también casas, la corriente también que hacía bastante fuerte, lo que hizo fue que allí algunos de los asfaltos en la isla empezaron a generarse ciertas grietas. Por ejemplo, en Playa Pavao también surgió una situación peligrosa debido a la fuerza de las lluvias, y los vientos causaron también que una mata bastante grande se cayera, arrancara un poste y allí los cables empezaran a quedar colgados. Esto creó una situación muy peligrosa. Por ese motivo la policía decidió cerrar varias vías en donde allí los conductores tenían que mirar y de pronto parar un rato sus vehículos. Ante esto también, después de que en horas de la tarde pues tuviéramos estos fuertes aguaceros que duraron por largas horas, allí por este motivo la primer ministro en horas de la noche se reunió con el equipo de crisis, consistiendo del cuerpo policial, los bomberos, Departamento de Obras Públicas y Crisis Management Office. Durante estas lluvias las carreteras se inundaron y varios barrios tuvieron no solamente las inundaciones, sin embargo, según lo que indicaron ya en el fin de semana, a pesar de que también se generaron ciertos aguaceros, no hubo más inundaciones. La primer ministro indicó que los bomberos recibieron por lo menos 40 llamadas donde fueron atendidos a base de grado de urgencia. Para lo que trataban las carreteras, la mandataria explicó que sin embargo las carreteras están diseñadas de una forma que al momento en que se presente una situación como esta, aguaceros que duren un par de horas, se dice que podrían empezar a bajar más o menos en 3 horas. El diseño de las vías está también de esta forma. Ya desde temprano el cuerpo policial también había emitido un boletín indicando cuáles eran las vías que en esos momentos no se podía transitar. Sin embargo, sí fue una situación muy peligrosa y que demostró la vulnerabilidad no solamente que tenemos en las vías, en las carreteras, pero también debido a la fuerza de la naturaleza. Cambiando de tema, la oficina del Consejo Electoral indicó que ya fueron enviados los tarjetones de votación para lo que trata las próximas elecciones del 6 de diciembre. Esto que fue entregado por parte del Censo y Registro Civil a la oficina de Post Aruba, en donde en los próximos días los votantes van a poder recibir esto allí en su post. Sin embargo, si antes del 28 de noviembre no lo reciben, preste mucha atención para poder sacar el duplicado.
La oficina del Consejo Electoral anunció que el pasado 12 de noviembre, Post Aruba recibió las tarjetas de votación por parte del Registro Civil y el Censo y ahora se encargarán con la repartición para lo que son estas tarjetas de voto en los días venideros. Por ese motivo se le pide a cada votante que esté muy pendiente para poder recibir esta tarjeta de votación en la dirección en la cual está registrado en el censo y esperen hasta el día de las elecciones parlamentarias, que es el 6 de diciembre. Esta tarjeta de votación contiene información importante como, por ejemplo, tiene el apellido, el primer nombre y la inicial del votante, fecha y lugar de nacimiento del votante, dirección que está registrada en el censo, día y hora de elección, número de votante y el número y la dirección en donde está la urna electoral en donde el votante tiene que ejercer su derecho. Personas que emigraron, fallecieron o que no estén registradas en una dirección fija no recibirán esta tarjeta de voto. Sin embargo, para los votantes que no reciban su tarjeta de voto de aquí al 28 de noviembre en la dirección en la cual están registradas, podrán buscar un duplicado en la oficina principal del censo situada en Schoollandstraat número 2 a partir del 29 de noviembre en la oficina principal del censo, que abre de lunes a viernes de 4 de la tarde a 6:30 de la tarde. Recuerden que es necesario mostrar una identificación válida para así poder recibir el duplicado de su tarjeta de voto. Cambiando de tema, este fin de semana se dio inicio del gran proyecto innovador conocido como Animal Welfare Center, en donde se convertirá en un centro de bienestar animal. Allí el ministro Ursel Arens estuvo presente para dar inicio a este gran proyecto y la intención es ayudar a una gran cantidad de perros y gatos en Aruba. Recientemente se llevó a cabo la ceremonia del groundbreaking o el inicio del gran proyecto innovador de lo que será el Animal Welfare Center, pues este es un centro del bienestar animal que empezó ya lo que trata el proyecto de construcción. Allí presente estuvo el ministro de Naturaleza Ursel Arens. Este es un proyecto que empezó en el año 2022 y que envuelve a distintos socios en la industria que trabajan en pro del bienestar animal y también distintos departamentos de gobierno que están concernidos para lo que trata la canalización y lograr que se pueda tener este primer centro de bienestar animal. El mandatario explicó que las cosas se están moviendo de una forma muy positiva y se espera que las puertas de este lugar abran oficialmente a final del año 2025. El mandatario indicó sentirse agradecido con todos aquellos que han contribuido para poder llegar a este centro de bienestar animal. El mandatario explicó que se ha sentado con distintos stakeholders para que así puedan no solamente mirar cuál es la mejor forma y hacer este gran proyecto. De esta manera se introdujo también el manejo bienestar de animal de Aruba. Por medio de esto han comenzado a concientizar a la comunidad para poder tener más empatía con los animales. También se logró crear una ley de bienestar animal y ahora esta ley está en el proceso formal. Este centro al final tendrá un cupo de 60 perros y 40 gatos y la intención es que se pueda también ampliar en el futuro. Se hizo una inversión de una suma de cerca de 2.7 millones en este proyecto. Empezamos nuestra ronda internacional en Bogotá, en la capital de Colombia, donde las últimas horas fueron detenidas por lo menos 10 personas que se encargaban de vender estupefacientes a los estudiantes de distintos colegios. Allí, gracias a una rápida acción por parte de las autoridades, empezaron a detener uno a uno a estas personas. ¡Abra la puerta! Policía Nacional, abra la puerta. Estas 10 personas, según la Fiscalía Seccional Bogotá, hacen parte de una de las organizaciones criminales más temidas de la ciudad. Presuntamente se dedicaban a la venta de estupefacientes en la localidad de Suba y sería liderada por estos dos hombres, quienes supuestamente coordinaban la comercialización focalizando sus ventas a jóvenes y menores de edad de la zona. Ahí le dejé 11 y un blanco. Oye. Según la investigación, la estructura criminal mantenía fuertes confrontaciones por el control territorial, lo que habría desencadenado varios asesinatos. Además, llamó la atención de los investigadores el espionaje que realizaban entre las bandas delincuenciales de la zona. Ay, que le mandaron los drones. Oiga,
Sí, sabe que el hermano mío me estaba diciendo que le estaba pidiendo toda la película ahí desde la iglesia, cómo le mandaban los drones y todo. Según la Fiscalía, con el fin de evadir el control de las autoridades, los miembros de la estructura cambiaban de vivienda cada 3 meses. Estas propiedades eran utilizadas para la dosificación y almacenamiento de drogas, así como de armas de fuego y munición. Se espera que en los próximos días se logre la captura de más integrantes de la organización. Y nos vamos ahora a Perú, en donde a plena luz del día 2 delincuentes vestidos de policías violentaron a una persona que al parecer había sacado una gran cantidad de dinero del banco. Lo siguieron allí en una moto y no solamente le dispararon, sino que también se le llevaron el botín. Camuflados como inspectores de tránsito, lo siguieron, lo acorralaron y tras herirlo de un disparo, le robaron más de 40.000 soles. Es el robo a mano armada a un comerciante dedicado a la compra y venta de arroz en Jaén, región de Cajamarca. La víctima llegaba a su vivienda tras realizar el retiro de una significativa suma de dinero de una entidad bancaria ubicada en el centro de la ciudad. Fue allí cuando aparecieron 2 sujetos a bordo de una moto, disfrazados como inspectores, y quienes lo interceptaron y en segundos le arrebataron el dinero. De acuerdo a la denuncia que hace la esposa, este señor ha hecho un retiro aproximadamente 100.000 soles, ¿no? Él ha efectuado pagos dentro de acá de la ciudad y al retornar a su inmueble ubicado en ese condominio, ya le han sustraído aproximadamente 45.000 soles. Tras el asalto, los sujetos huyeron, mientras que el comerciante, herido de bala, fue auxiliado por vecinos y trasladado a bordo de una mototaxi al Hospital General de Jaén. Entretanto, la policía desplegó personal con el fin de intentar ubicar a los delincuentes. Sí, son sujetos que han utilizado estos chalecos, ¿no? Ahorita estamos en lo que es el recorrido de cámaras para determinar a los presuntos autores y asimismo, valga la redundancia, el recorrido que estos han utilizado para posteriormente dejar abandonados esos chalecos. Así como en Aruba vivimos un fin de semana pasado por agua, en este momento en la Alta Guajira, en la Colombia, también se vive una gran desolación por culpa de las inundaciones que ha generado esta parte caribe en Colombia. Son por lo menos 190.000 los damnificados que ha dejado este temporal en Colombia. Así transcurre la gran migración de las comunidades guayú que han resultado inundadas por el desbordamiento del río Ranchería. Ellos buscan lugares altos o secos para poder establecerse con sus familias mientras bajan las inundaciones. Gran parte del agua que hoy inunda sus viviendas es la de las fuertes lluvias de las últimas semanas y la de la represa del Cercado que ha bajado por el río Ranchería. Pura agua, barro y agua. Los ranchos pues puestos a caerse, los animales perdiéndose, los otros ahogándose. Mire, eso es un desastre, pero bueno, con la naturaleza no puede uno. El nivel de la presa El Cercado se encuentra en el 100%, lo que mantiene en alerta roja a las comunidades indígenas que viven aguas abajo. En Riohacha y Manaure siguen las graves inundaciones. Se llevaron muchos animales, las casas que están hechas de barro, eso quedó prácticamente destruidas. El corregimiento de San Antonio de Pancho en Manaure sufrió graves afectaciones y temen que se registre una nueva descarga desde la represa. Nos tiramos, bueno, gracias al señor de allá nos dio el espacio y bueno, ahí estamos, todavía estamos ahí, no sé, hasta que baje el agua y eso. Y los animalitos se nos perdieron. Las comunidades piden ayuda al gobierno nacional. Todos se perdieron, todos. Los animales que se murieron, es el 50% se murieron los animales. Como tanto los gatos, los cerdos, se perdieron todo. No tenemos, mejor dicho, nosotros estamos por una necesidad bien grande. Necesitamos parte del gobierno, el señor presidente de la República. Recuerde de nosotros, a los indígenas. La gobernación de La Guajira ha dado a conocer que siguen cargando alimentos, agua potable y hasta comida para perros en el buque que saldrá en las próximas horas desde Riohacha hacia la Alta Guajira.
Entre tanto, también en Costa Rica durante este fin de semana son cerca de 800 los damnificados que han dejado las fuertes lluvias que han generado también inundaciones en varios sectores. Allí las autoridades también le han dado una mano a los damnificados. En las últimas horas hubo 137 nuevos incidentes por inundación en Punta Arenas que fueron atendidos por la Comisión Nacional de Emergencias. Sitios como Chacarita, Parrita o Paquera concentraron la totalidad de eventos que afectaron viviendas, calles y otro tipo de infraestructura. Según el recuento hecho por la comisión, durante el fin de semana ocurrieron más de 800 eventos de inundación y otros daños que en su mayoría perjudicaron a pobladores de Santa Cruz y Carrillo en Guanacaste. Además, hay 2.866 personas albergadas en 49 refugios en zonas como Carrillo, Santa Cruz, Golfito, Punta Arenas y Parrita, donde reciben atención de instituciones como el IMAS, PANI, Cruz Roja, bomberos y otras. Otra de las operaciones, y una de las más importantes, fueron las evacuaciones preventivas que realizamos, el traslado de personas a albergues para garantizar su seguridad. Aprovecho para agradecer a todas las familias que no pusieron resistencia y que pusieron sus vidas por delante de sus bienes materiales. Realizamos una atención de albergues integral. Ahí brindamos los espacios necesarios. Los niños pueden realizar actividades lúdicas. Hay áreas para animales. Las madres tienen un espacio también para amamantar a sus niños. De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional, el país está bajo el patrón típico de la estación lluviosa, es decir, con precipitaciones débiles para el Pacífico y Valle Central y algunos aguaceros moderados en Guanacaste. Cambiando de tema, en un ritual tradicional estrecharon las manos Joe Biden, el presidente saliente de los Estados Unidos, y el presidente electo Donald Trump. Allí ellos acordaron tener una transición pacífica. Fue un escenario diferente a la transición de poder de 2020. El presidente Joe Biden recibió al presidente electo Donald Trump en la Casa Blanca como parte del traspaso pacífico del poder, un ritual al que Trump se negó a participar hace 4 años. El presidente electo llegó sin su esposa Melania Trump, quien declinó la invitación de la primera dama, Jill Biden. Señor presidente electo, expresidente y Donald, felicitaciones y esperamos tener, como dijimos, una transición sin problemas. Haremos todo lo posible para adaptarnos a sus necesidades y tendremos la oportunidad de hablar de algo de eso hoy. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias. La política es difícil y en muchos casos no es un mundo muy agradable, pero hoy es un mundo agradable y aprecio mucho una transición que sea tan fluida. Será lo más fluida posible y lo aprecio mucho, Joe. Sin responder preguntas a la prensa, la reunión pública se mantuvo breve. Más temprano, Trump se dirigió a los republicanos de la Cámara de Representantes, donde bromeó sobre un tercer periodo suyo en la presidencia. La Constitución dice que solamente puedes cumplir 2 términos. Y para cambiar eso, normalmente habría una enmienda a la Constitución que requeriría 2/3 partes del Congreso y el 75% de los estados de la Unión que ratificaran esa enmienda. Entre tanto, la mayoría republicana en el Senado eligió a John Thune, de Dakota del Sur, como jefe de la bancada para reemplazar a Mitch McConnell, dejando de lado a otros candidatos más cercanos a Trump. Vamos a nuestra pausa comercial, pero no se despeguen, ya regresamos. Buchi, Bangune. O Aruba, danos sushi, isleta, Pasigi, cuídanos cultura, se están aportando, los Aruba, dushi, te daban unen y van ayudan, sigue que tradición, per siguiente generación. Tu hermana Laira, se están siempre creando, deporte y crianza, se están aportando, cultura, el futuro, se están conservando. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Maybelline New York. New Firework Mascara. Firework It.
360-degree extraordinary lash impact. Super Spark Brush for a fully flared look. New Firework Mascara, Maybelline, New York. Nitawabo at Simang, biting back. Aruba Airport, paporta pa mundo. Aruba Airport, una no está by. Choose a flight, bang DDI, off shop na Miami. Choose a flight, bang Amsterdam, Atlanta, China. Fácil y cómodo, Aruba Airport. Con la actividad de la batía. El porta principal del Caribe. Por vacancy, te comienza. Aruba Airport, vuelo tu día más tranquilo. Aruba Airport. Aruba Airport, o gateway para felicidad. Esta piedra bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom. Bom, como mais outra que baby que tem? Sim, me solta com ele dentro. Ando Kiko. Não, ho. Nós vimos para os pés, nós estamos para os pés para dentro. Então, mané, me avisa mais cava. Baby e gente grande, mas se queda para for seguro 2 horas. No momento de espera. Kibo que men. Me tá bien quanto? No, a mí me dice 6 horas solo, que o mais se queda por lo menos 2 horas para foco. 15 kamay. Mai, por con esse? Ai, sim, me por com ele. O começo me tava por com ele tem muito esquito. Ok, Mai, trabalho está claro, pero claro que está aqui 2 horas mais não vai para dem back, não promete. Ok, mas tá bom. Ahorita baby tá já sunchi. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que con el tiempo la tecnología y los avances demuestran que es importante tener distintos productos para el cuidado de la piel. Sin embargo, a pesar de que muchas marcas han sacado provecho de esto, sin embargo hay especialistas que indican la protección que debemos tener no solamente con nuestro rostro, pero también con nuestra piel. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Francia siempre se ha visto como la meca de la moda, la belleza y del buen champán. Y con más de 60 años en el mercado de los productos para el cuidado de la piel, continúan ofreciendo educación continua, ya que la investigación científica ha abierto la puerta para ofrecer mejores productos que nutran y protejan nuestra piel. Así que, como dicen los franceses, ese cuidado debe iniciarse desde que nacemos, pero puede comenzar a partir de los 25 años. El más joven que podemos, cuando estamos un bebé, es en la cultura francesa. Yo pienso que es la misma cosa aquí. Desde el inicio que tenemos que cuidar con la hidratación, la protección al sol, etc. Pero por un efecto antiedad, más o menos es desde 25 años. Con ingredientes que combinan los beneficios del mar y la naturaleza, como el caviar como su producto principal, se puede trabajar todo tipo de piel, tonalidad y textura, así como condiciones, manchas, acné, poros dilatados. Tantas cosas de las causas internales, pero también de las causas externales, del tipo de piel, del clima. Entonces podemos, depende de las emociones también, bienestar, etc. Entonces podemos trabajar tantas cosas, pero precisamente con un programa específico, hidratación, antimanchas, antiedad, etc. Actualmente, con la integración de la dermoestética y la medicina aestética, se pueden ayudar a las pieles a promover la regeneración celular y retardar el antienvejecimiento, incrementando la producción de colágeno y elastina. Y a esta hora llega nuestra sección tan gustada de las más virales y les mostramos cómo una hija decidió donarle su riñón a su papá que estaba buscando un donante. Todo esto fue en sorpresa y fue subido a las redes sociales. Un
Un gesto de amor y valentía ha marcado a una familia en Missouri, en los Estados Unidos, en donde una joven enfermera de 25 años decidió donar en secreto uno de sus riñones a su papá de 60 años, quien rechazaba recibir el órgano por preocupación hacia ella. A pesar de la negativa de su papá, ella, impulsada por su formación como enfermera y su profundo amor, decidió actuar. Inició de manera confidencial los exámenes médicos para determinar si era compatible, pasando por rigurosas pruebas. Allí, ya después de esto, la operación se llevó a cabo sin que John supiera que su hija estaba detrás de este sacrificio. Solo después de recuperarse, ella le reveló que había sido la responsable de darle una nueva oportunidad de vida. Al enterarse, John no pudo contener las lágrimas, profundamente conmovido por el acto de su hija. La historia salió a la luz luego de que ella compartiera los detalles en sus redes sociales. Y si hablamos de historias en las redes, les mostramos esta que se ha hecho muy viral de una niña que tiene el síndrome del pelo indomable. Pues este es un síndrome el cual el cabello pareciera que estuviera electrizado todo el tiempo. Estas son las imágenes. El síndrome del pelo indomable es una rara condición genética que se ha vuelto tema de conversación gracias a Coco, una niña de 2 años con una melena fuera de lo control. Alegra, más conocida como Coco, es que la llamaríamos una rebelde con causa, y la causa es su melena. Peinarla es una misión casi imposible para Chris, su mamá, quien a diario debe ingeniárselas para darle cierto orden al cabello de su hija. Su cabellera indomable no es un capricho, sino es una mutación genética con la que nació Coco y que se caracteriza por un pelo esponjoso porque carece de proteínas y además de crecer hacia afuera y en cualquier dirección. Impeinable, incontrolable, pero adorable. Así resume Chris la melena de su hija. La pequeña es fruto del amor de una madre irlandesa y un padre uruguayo. Un síndrome que nos pone los pelos de punta, pero que tiene la dulzura de esta niña, el mejor acondicionador. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de nuestro Aeropuerto Internacional Reina Beatrix, que como siempre nos genera las mejores conexiones, en esta oportunidad con la aerolínea Wingo, que nos conecta directamente a varias ciudades en Colombia. Nos vamos a Colombia con Wingo. Podrás visitar destinos increíbles como Bogotá, Medellín o Cali, viajando de forma directa. Haz tus reservaciones hoy mismo a través de www.wingo.com y descubre la magia de los atractivos turísticos, culturales y gastronómicos. Recuerda que también, para más información general, visita la página del aeropuerto de Aruba a través de www.airportaruba.com. Y vean a estas personas que decidieron darla toda para así poder estar en la premier de la película Gladiador número 2, pues ellos decidieron disfrazarse efectivamente como gladiadores. El estreno del Gladiador 2 no solo encendió la pantalla grande, sino que también desató una ola de creatividad y diversión en las redes sociales. Allí, en este caso, lograron capturar la atención de millones con un atuendo digno de un luchador romano, creando uno de los momentos más entretenidos del estreno de la película. El primer video que publicó se puede ver al protagonista de esta divertida hazaña llegando al cine en Puebla, en México, con un atuendo completo de gladiador. A su lado, su acompañante no se quedó atrás y decidió vestirse como un luchador con una caracterización que evoca los combates de la antigua Roma: espada, casco y escudo. Y los dejo en nuestra emisión de hoy con las mascotas de Alejandra, y en esta oportunidad con este perrito juguetón que quiere molestar a todo dar a su hermanito perruno. Pues estas imágenes también se han viralizado. El mundo de TikTok tiene un talento especial para convertir los momentos cotidianos en virales, y esta vez el protagonista recayó en un par de perros cuyas personalidades opuestas generaron millones de carcajadas. La usuaria compartió este video que rápidamente se viralizó. Allí se observa un perro pequeño y energético corriendo mientras gruñe, claramente empeñado en buscar pelea con su compañero. Un apacible caniche que no parece estar dispuesto a responderle. La reacción de este último, relajado y acostado en un almohadón,
almohada, mientras observa al otro con indiferencia, desató risas en los espectadores. En ese sentido, Martina acompañó el video. Cuando quieres pelear a toda costa y no te dan allí la bola, logrando sintetizar el espíritu cómico de ese momento. El contraste entre los dos perros no solamente es hilarante, sino que también refleja una dinámica que muchos usuarios identificaron como familiar. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les agradecemos por su fiel sintonía. Recuerde que en las redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.